Bueno, sean bienvenidos a la clase de bioquímica. Su servidor Gregorio Riva va a estar con ustedes estos minutos. Vamos a estudiar lo que es proteínas, como se hizo énfasis en la apertura, sino antes de estudiar proteína, vamos a tener que estudiar aminoácidos y después de estudiar aminoácidos vamos a hacer un poquito de enlaces peptídicos. Sin embargo, vamos a ir desarrollándolo de una manera rápida y sencilla. Vamos a decir que las proteínas son los constituyentes básicos para la vida. Ellas ayudan para el crecimiento de los músculos, cabello, uñas, funciones, entre otros aspectos de la vida que son importantísimos. Ahora bien, sin embargo, para que las proteínas existan como tal, tienen que hacer uso de otros compuestos. En este caso tenemos que los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? ¿Por qué vamos a estudiar aminoácidos primero antes de estudiar proteínas? Pues la respuesta es de que vamos a estudiar aminoácidos primero, ya que estos son los ladrillos de construcción para las proteínas. Ahora bien, vamos a decir que los aminoácidos son compuestos orgánicos que están principalmente estructurados por lo que sería carbono, hidrógeno, lo que sería oxígeno, nitrógeno, entre otros elementos que se le pueden agregar. También tenemos que los aminoácidos presentan grupos, presentan grupo amino, que lo podemos ver en la fórmula general. Lo podemos ver acá, grupo amino. También tenemos un grupo carboxilo, que está en la parte de acá. Y tenemos un radical. ¿Qué significa este radical? Este radical puede significar cualquier otro compuesto orgánico que se integre a este aminoácido. Ahora bien, también tenemos un hidrógeno. Y también los aminoácidos son conocidos como alfa-aminoácidos. Pero antes de saber por qué se llaman alfa-aminoácidos, vamos a hacer énfasis en por qué se llaman aminoácidos. Se llaman aminoácidos por, como dije anteriormente, poseen un grupo amino. Y por poseer ácido, grupo carboxilo, que lo vuelve ácido, es por eso. Lo que tenemos acá es por ese motivo, por esa razón que se llaman aminoácidos. Y también se conoce como AA o también alfa-aminoácidos, que significa AA, alfa-aminoácidos, que esto se debe a su carbono alfa, que es el que se encuentra en la parte de acá. Una vez comprendido esto, vamos a proseguir con lo que sería la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos los podemos clasificar de dos diferentes fundamentos. Entre uno de los fundamentos que podemos clasificar a los aminoácidos tenemos desde el punto de vista isoeléctrico. El punto de vista isoeléctrico. En cuanto al punto de vista isoeléctrico, tiene que ver con el pH. Más adelante vamos a enfatizar en ello. Pero así vamos a verlo ahorita, que los alfa-aminoácidos, recuerden que como dije anteriormente acá, se llaman AA o alfa-aminoácidos. El grupo de los alfa-aminoácidos neutros son aquel que tiene un punto isoeléctrico, escuchen bien esto, un punto isoeléctrico que varía entre 5.5 a 6.0. Pero ahora bien, preguntarán ustedes, ¿y eso del punto isoeléctrico qué es? El punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido tiende a adoptar una forma bipolar neutra, con tantas cargas positivas como tantas cargas negativas. Ahora bien, tenemos que los alfa-aminoácidos neutros, como dije anteriormente, están ubicados dentro de un punto isoeléctrico de 5.5 a 6. Tenemos los alfa-aminoácidos ácidos. ¿Por qué son ácidos? Preguntarán ustedes. Que por cierto su punto isoeléctrico de 3 es porque los aminoácidos o alfa-aminoácidos ácidos poseen mayor cantidad de grupos, lo que sería lo que tenemos acá, grupos carboxilos. Ahora bien, pero ¿dónde ubicamos estos puntos carboxilos? Los ubicamos y podemos encontrarlos en el radical
se encuentra en la parte de acá, en el radical de aminoácido. Tenemos que los aminoácidos básicos, así al igual que sus compañeras, por así decirlo, ácidos, los alfa-aminoácidos básicos poseen un punto eléctrico de 9 a 10. Y esto se debe a su mayor concentración de grupos aminos. Bueno, ya estudiamos en cuanto a la clasificación de alfa-aminoácidos desde el punto de vista isoeléctrico. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de la síntesis. La síntesis, en cuanto a la síntesis de los alfa-aminoácidos, tenemos que hay esenciales, que son esenciales porque esto no lo puede producir nuestro cuerpo. ¿Dónde produce el cuerpo los aminoácidos? Mira, ustedes, los aminoácidos se forman en los ribosomas de cada célula. Sin embargo, eso va a ser punto de estudio para un próximo video. Tenemos que la síntesis de los alfa-aminoácidos esenciales son 8 en los adultos y son 10 en las niñas, los cuales se van a proyectar a continuación. Ya estudiamos lo que es esenciales, se pudieron ver la imagen de los esenciales, pero también tenemos a los que no son esenciales, los no esenciales. Los no esenciales, su nombre depende por el hecho de que nuestro cuerpo los produce, por lo tanto no es necesario consumirlos por dieta alimenticia. Entonces ya vimos que la clasificación de los aminoácidos puede ser de dos puntos de vista, isoeléctrico y en base a sus síntesis. Aclarado esto, vamos a ver unas propiedades de los aminoácidos. Bueno, vamos a estudiar las propiedades de los aminoácidos. Dentro de las propiedades de los aminoácidos son las propiedades ácido-básicas, y las propiedades de ácido básico, esto tiene que ver en cuanto cuando se encuentran en una disolución acuosa, es decir, los aminoácidos muestran un comportamiento anfótero. Acá lo tenemos. Es decir, pueden ionizarse tanto como ácidos, tanto como base. ¿Y a qué va a depender esto? Esto va a depender del medio en el que se encuentra, es decir, al pH del medio. Cuando hablamos de que estos van a reaccionar como un ácido, estamos hablando de que su grupo carboxilo libera protones quedando como, acá vemos como solamente este ion. Es decir, acá tenemos un modelo de la fórmula general de los alfa-aminoácidos. Tenemos que el grupo carboxilo va a reaccionar y va a liberar a su hidrógeno, quedando únicamente de esta manera, quedando solamente los óxidos. Cuando hablamos de que este puede también reaccionar como una base, estamos hablando que va a reaccionar el grupo amino, es decir, el grupo que ustedes pueden observar en la parte de acá. Es decir, que el grupo amino va a captar los protones. Va a pasar de esta configuración a esta otra configuración. Ahora bien, pero por último, también se puede dar un último caso de los aminoácidos. Los aminoácidos también se pueden formar o ionizar doblemente. ¿A qué se debe esto? Bueno, cuando se ionizan doblemente aparece una forma bipolar iónica llamada Switterion. ¿Cómo se da esta propiedad en él? ¿Cómo puede ionizarse doblemente? Tenemos acá la fórmula general de los alfa-aminoácidos. Ustedes pueden observar en la parte de acá tenemos al grupo carboxilo y en la parte de acá ustedes pueden ver al grupo amino. ¿Qué pasa con esto? Se ioniza doblemente haciendo un ion bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque es tanto positivo como tanto negativo. Es decir, este libera un hidrógeno y este capta un hidrógeno. Y es por eso que se hace un doble polo. Estudiamos las propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. Sabemos que pueden reaccionar como ácidos, sabemos que pueden reaccionar como una base y también pueden hacer una doble ionización.
formando en su interior, como lo podemos ver acá. Pero también tenemos las propiedades de actividad óptica. Las propiedades de actividad óptica dicen que todos los aminoácidos, excepto la glicina, presentan un carbono alfa asimétrico, ya que están enlazados a radicales diferentes, 4 radicales diferentes. Tenemos un grupo amino, un grupo carboxilo, un radical R y un hidrógeno. Como dije anteriormente, posee un grupo carboxilo, un grupo amino, un grupo R, que puede ser cualquier hidrocarburo, cualquier compuesto orgánico, y también tenemos un hidrógeno. Esto lo convierte, y debido a esta característica, los aminoácidos presentan actividad óptica, es decir, son capaces de desviar el plano de la luz polarizado que atraviesa una disolución de aminoácidos. Si un aminoácido desvía el plano de la luz polarizada hacia lo que sería su derecha, se denomina destrógeno, y si lo hace hacia su izquierda, se denomina levógeno. No hay que confundir la actividad óptica con la isomería espacial, ya que la actividad óptica tenemos esto. Si gira hacia la derecha va a ser destrógeno, y si gira hacia la izquierda va a ser levógeno. Tenemos que las propiedades de la isomería espacial, que es muy diferente. En este caso tenemos la configuración D y la configuración L. ¿A qué se deberá su configuración D y su configuración L? Su configuración D y su configuración L depende de lo que sería el grupo amino. Ustedes pueden ver acá está de este lado y aquí está de este otro lado. A eso depende de su configuración D y L. Ya vimos lo que son aminoácidos, ya vimos también cuáles son sus formas de clasificación, ya vimos también lo que es las propiedades de los aminoácidos. Ahora nos falta ver, para poder llegar a proteína, vamos a ver lo que es enlace peptídico. Bueno, ¿y qué es un enlace peptídico? Un enlace peptídico es la reacción de deshidratación, aquí dice síntesis de deshidratación, es decir, la combinación de aminoácidos. ¿Cómo se da esta reacción? La reacción se da entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido que se va a unir. La reacción se hace entre lo que sería directamente entre el OH de este grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo amino. Al hacer esto se da la síntesis de deshidratación y lo que tenemos como resultado es agua. Pero no solamente esto, sino que también obtenemos lo que sería el enlace peptídico, que forma una nueva molécula. Esta nueva molécula que podemos encontrar acá es conocida como dipéptido. ¿Por qué se conoce como dipéptido? Porque es la unión entre un aminoácido y otro aminoácido. Vemos acá el enlace peptídico, conocido también como enlace amino. Es la unión entre carbono y el nitrógeno. Acá tenemos, y como mencioné anteriormente, es un dipéptido porque se unió un aminoácido con otro aminoácido. Si nosotros agregáramos o sumáramos un aminoácido más, este se conocería como tripéptido. Pero si nosotros siguiéramos sumando más aminoácidos, este ya no sería un tripéptido, sino que sería un polipéptido. Y los polipéptidos nos van a dar como resultados a las proteínas. Entonces, de esta manera podemos cerrar lo que sería la clase de aminoácidos. Vamos a proseguir en esta ocasión con la temática que habíamos dejado pendiente en cuanto a las proteínas. Las proteínas, ¿qué son las proteínas? El concepto de proteína es que la palabra proviene del griego protos, que significa antiguo, lo primero. Las proteínas son biopolímeros. ¿Por qué son biopolímeros? Porque primero son compuestos orgánicos, ahí dice macromoléculas, y polímeros porque es una secuencia de muchos aminoácidos. De peso molecular, compuestos químicos muy complejos que se encuentran en todas las células vivas. Se han constituido básicamente por carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno y también por azufre, fósforo en menor proporción, por hierro, cobre, magnesio y yodo. Algo interesante de esto es que las proteínas son moléculas orgánicas más abundantes en las células. Estructura de una proteína. Ahí podemos ver los 4 diferentes niveles de la constitución de una proteína. La primera que ustedes pueden ver se conoce como estructura primaria. Tenemos esta, la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la cuaternaria. La estructura primaria es una secuencia, una línea de aminoácidos unidos por enlaces péptidos. Acá está. Esto es una secuencia. Ahí vemos un aminoácido con su unión péptida acá. Tenemos otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido y otro aminoácido. Serina, glicina, tirosina, alanina y leucina. Ahí decimos que la función de las proteínas depende de su secuencia de aminoácidos y la forma en que ésta adopte. El cambio de un solo alfa aminoácido en la secuencia de la proteína puede afectar o tener efectos importantes, como en el cambio de un solo alfa aminoácido en la hemoglobina humana provoca la anémica falciforme. ¿Por qué falciforme? Porque adquiere, si ustedes logran observar la parte de acá, se llaman células falciformes porque adquieren una forma de hoz. Al adquirir esta forma y no forma globular como la que tenemos acá, esto hace que el transporte de oxígeno sea menor. Al tener esta forma falciforme, la cantidad de oxígeno que la hemoglobina puede transportar es inferior a la normal. Tenemos la estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos o estructura primaria. Acá hay que reconocer algo, que son conocidos como 3 tipos de estructura secundaria. Tenemos la alfa hélice, tenemos la conformación beta o lámina plegada. Acá también tenemos la hélice de colágeno, sin embargo eso no la tocaremos. Solamente estudiaríamos la alfa hélice y la conformación beta o lámina plegada beta. Acá tenemos lo que sería la forma en hélice, que es como forma de escaleras hacia arriba. Y aquí tenemos las conformaciones beta. Acá está, de la mejor manera, lo que es la conformación beta o lámina plegada. Si ustedes son cuidadosos, pueden observar acá lo que se conoce esto como enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno entre un oxígeno y un hidrógeno. Y le da la forma de zigzag. Ahí pueden ver quizá la forma de zigzag. Tenemos la forma de alfa hélice, que es como un resorte. Ahí está. Y que también tiene las interacciones de los puentes de hidrógeno en la parte de acá. Ahí encontramos la lámina plegada. Tenemos que hay lámina plegada en cuanto a su relación de puente de hidrógeno. Acá está, que es antiparalela o también paralela. Estructura terciaria. La conformación terciaria de una proteína globular es la conformación tridimensional de un polipéptido plegado. Acá hay un dato interesante que recalcar.
las funciones de las proteínas dependen del plegamiento particular que adopten, y la estructura está altamente influenciada por las estructuras primarias. En la estructura terciaria ya se da lo que es los puentes de disulfuro que se encuentran entre una estructura y la otra. Esto hace que el cabello sea liso o lacio, como es acá, o que sea rizado. Acá está cómo se da la reacción de los puentes de disulfuro. Se da una oxidación. Tenemos los enlaces iónicos entre lo que sería puentes de hidrógeno. Tenemos la estructura cuaternaria, y la estructura cuaternaria es la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipépticas con estructuras terciarias idénticas o no para formar un complejo proteico. En resumen, la estructura de una proteína. Podemos decir que la estructura de una proteína se puede dar en 4 diferentes niveles. Al primero se le conoce como estructura primaria, que es la combinación ilimitada de aminoácidos. Y esto se da por unión peptídica, es decir, una secuencia, una línea. De ahí tenemos lo que sería la estructura secundaria, que se puede dar en 2 formas estructurales, en alfa hélice, como la que tenemos acá, o la lámina plegada, que es en zigzag, y se dan las interacciones de puente de hidrógeno. La estructura terciaria, tenemos que en estas se dan ambas estructuras, tanto la alfa hélice como la hoja plegada. Hay 3 estructuras que se encuentran acá, que se conocen como codos, y de ahí tenemos que la estructura terciaria se puede clasificar en globular o fibrosa. En cuanto a la globular es en cuanto a la forma que se tiene, la forma de globos, y la fibrosa en cuanto a filamentos. Y esas se pueden dar los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, entre otras cosas. Y tenemos la estructura cuaternaria, que es la unión de subunidades iguales o no iguales, es decir, subunidades terciarias que se conglomeran para formar una cuaternaria. Ahora bien, la clasificación de las proteínas la podemos hacer de 2 puntos de vista, como las holoproteínas, es decir, que están únicamente formados por aminoácidos, que tenemos los aminoácidos filamentosos, o también conocidos como fibrosos, y los globulares. Más adelante vamos a especificar en cada uno de ellos. Y tenemos las proteínas heteroproteínas, que son los cromoproteínas, glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas. Las holoproteínas globulares son más complejas que las fibrosas, forman estructuras compactas, casi esféricas, solubles en aguas o disolventes polares. Son responsables de la actividad celular. Entonces tenemos algunas de estas holoproteínas, acá lo podemos ver. Tenemos también las holoproteínas fibrosas, que son simples, más simples que las globulares. La formación estructural alargadas, orden emitido en una sola dimensión, forman haces paralelos, son responsables de las funciones estructurales y protectoras. Tenemos el colágeno, las queratinas, las elastinas y las fibroínas. Bueno, de aquí tenemos a las heteroproteínas, tenemos a las glucoproteínas, lipoproteínas, glucoproteínas, cromoproteínas y fosforoproteínas. ¿A qué se debe esto? Las heteroproteínas, o también conocidas como proteínas conjugadas, se debe su nombre a que
Este grupo no está compuesto exclusivamente por aminoácidos, sino que contiene un grupo prostético. ¿Qué es un grupo prostético? Un grupo prostético es un grupo diferente a un aminoácido. Esa es la regla. Entonces tenemos a las glicoproteínas, que son, en este caso, su grupo prostético con ya sea una o más unidades que son heterosacáridas enlazadas a las cadenas polipeptídicas mediante uniones covalentes. Ahí tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas, el grupo prostético de esas proteínas son los lípidos. Acá tenemos algunas características de ellos. Las nucleoproteínas, que su grupo prostético, son ácidos nucleicos. Y tenemos a las cromoproteínas, que su grupo prostético son compuestos coloreados, y de ahí la palabra cromo. Y tenemos a los fosforoproteínas. Los fosforoproteínas, su grupo prostético son ácidos fosfóricos. Así podemos también, para ir finalizando, hablar de las funciones y ejemplos de las proteínas. Las proteínas tienen muchas, pero muchas funciones en nuestro organismo. Dentro de ellas pueden ser estructurales, enzimáticas, hormonales, defensivas, de transporte, como la globina, por ejemplo, de reserva, de función homeostática, de anticoagulante y de actividad contráctil, entre algunas otras más. Bueno, esto ha sido todo lo que sería proteína, solo como ya para un énfasis, recordar que las proteínas, su estructura básica es esta. Estructura primaria, una secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria se da en dos formas, en forma de alfa y en forma de hoja plegada o forma beta. Aquí tenemos lo que sería la estructura secundaria. De la composición de las alfa hélices y la hoja plegada nace lo que es la estructura terciaria, que es un polipéptido. La estructura cuaternaria, que es la unión de varios polipéptidos. Ahí tenemos que los niveles de las estructuras de proteínas, es un ejemplo basado en la trasteína. Importante proteína del transporte que se encuentra en la sangre. Su función es transportar a través del cuerpo una hormona de glándula tiroides y la vitamina